Bien, chicos, recordemos un poco. Estuvimos revisando el pensamiento filosófico occidental y el pensamiento social latinoamericano. Estuvimos esencialmente revisando la perspectiva del sujeto como concepto moderno, relacionándolo con la crítica de la filosofía latinoamericana y la pregunta de quién soy fue lo último que estuvimos nosotros analizando. Entonces, es lo último que hemos ido revisando, hemos ido puntualizando. Vamos el día de hoy a revisar la reflexión de lo absoluto y de los hechos factuales como nuestro siguiente tema. Nos hemos avanzado un poco en el pensamiento griego como antecedente, ¿sí? Y vimos el concepto de Dios como absoluto, o no, todavía no llegamos aún a esa consideración, ¿sí? Ya, entonces vamos a ir puntualizando esto. Vamos con la reflexión de lo absoluto y de los hechos factuales. Pero vamos a irnos centrando en un tema que será la crítica principal desde la filosofía latinoamericana. Dentro de este tema, no se olviden que estamos en la reflexión de lo absoluto. La razón como lo absoluto. La razón como lo absoluto. La época moderna quiere romper una perspectiva y recurrir al razonamiento, a la razón como el centro fundamental. La modernidad principalmente, recordando un poco el concepto de sujeto, concepto moderno, recordando que la modernidad es una época en la cual la ciencia es el fundamento más importante. La modernidad esencialmente es un proceso que en filosofía guarda relación con el cuestionamiento y la duda. La modernidad en filosofía, porque se puede hablar de modernidad en cuanto a la historia, en cuanto a algunos elementos, pero sobre todo en filosofía. La modernidad tiene que ver con la duda. Y si recordamos un poco la perspectiva de nuestro filósofo Descartes, de lo que veíamos, pienso, luego existo, de esta consideración principal, debemos nosotros considerar esencialmente que la perspectiva es que él está dudando de la realidad, de lo existente, de lo concreto, para tratar de alcanzar por medio de la razón realmente lo fundamental. Es decir, buscar aquello que permanece, aquello que no muta, aquello que no cambia. No se olviden lo que estoy diciendo porque vamos a preguntarnos realmente qué es esto de absoluto. Pero de todos modos, en la modernidad el cuestionamiento, la duda ha sido lo que guía el pensamiento filosófico. El instrumento con el que se realiza este proceso de duda, es por medio de la razón. Por medio de la razón es que alcanzamos realmente el proceso de la duda. El intelecto y las facultades del conocimiento humano se tornan realmente fundamentales para la reflexión sobre la realidad. Entonces, la razón será el camino hacia el conocimiento. La filosofía moderna lleva a pensar que, o de manera ciega, o que se puede alcanzar el conocimiento solo por medio de la razón. Se consagra de forma ciega en la razón como forma única de adquirir conocimiento. La razón es la única conocimiento, alcanzar
Conocimiento. Única forma. Es la única forma para alcanzar el conocimiento según la época moderna. ¿Y qué pasa entonces con consideraciones, por ejemplo, de los sentidos, de la conformación, de las sociedades en general que han ido adquiriendo conocimiento a través de la experiencia? Para la modernidad, realmente la única forma es a través de la razón. La expresión máxima del desbordamiento de la razón está en el problema y la generación de un nuevo absoluto, de una nueva perspectiva de absoluto. Vamos aquí a preguntarnos realmente, ¿cómo podemos definir qué es lo absoluto? ¿Qué es, para no avanzar sin tener claramente esta perspectiva, qué es la idea de lo absoluto? Desde sus propias palabras, con sus propias palabras, mejor dicho, desde su idea, con sus propias palabras, ¿qué es lo absoluto? ¿Qué se entiende por absoluto? Vamos viendo, vamos definiéndolo aquí, desde su punto de vista. Porque si recuerdan, todo el tema es la reflexión sobre lo absoluto. ¿Qué es lo absoluto? Y no lo topamos desde el principio. Hemos dicho tal vez algunas nociones. Sobre todo relacionamos lo absoluto con la idea del bien. Entendíamos que tiene que ver con lo universal. Es la consideración de la relación con Dios. En las características de Dios también está la idea de lo absoluto. ¿Qué es la idea de lo absoluto? Vamos a ver, ¿qué piensan? Vamos preguntando, voy a ir preguntándoles para tener una perspectiva. Así que vamos tratando de obtener. ¿Alguien que quiera decir? ¿Qué es la idea de absoluto? ¿Qué es lo absoluto? Para ir comprendiendo y ya cerrando esta perspectiva y mirar la crítica que se va a dar. Algo que ya es definitivo y que ya no se puede cambiar. Algo definitivo y que no se puede cambiar. Ya, muy bien. ¿Hay alguna característica ahí? Algo definitivo que no se puede cambiar. ¿Qué más es lo absoluto? ¿Qué me dice Joseph? ¿Qué es la idea de absoluto? ¿Qué se entiende por absoluto? Es todo lo que abarca lo bueno y lo malo. Todo lo que abarca lo bueno y lo malo. Si yo digo, por ejemplo, que la nueva concepción desde la modernidad es que la razón debe ser absoluta, es decir, que el camino para alcanzar el conocimiento debe ser absoluto, no puedo decir que sea bueno o malo. O, por ejemplo, el concepto de Dios como absoluto. No puedo decir que Dios sea ni bueno ni malo, simplemente es algo absoluto. En la época de los griegos se relacionaba con el concepto de bien. Ese alcanzar el bien, alcanzar una sociedad buena, justa, como lo absoluto, como el camino. Pero no me está definiendo ahí. ¿Alguien más? ¿Qué es absoluto? Yamilet, ¿qué es la idea de absoluto? Es lo que define como total e independiente de los demás. Ya, bueno, ahí ha puesto dos elementos. Total, totalidad, universal, es decir, que pertenece para todos y funciona para todos. Es independiente de los demás, de mi criterio. Yo, por ejemplo, existe Dios, bueno, ya no es el tema, pero si Dios es un absoluto, realmente no depende de que yo crea o no crea, realmente existe, es independiente de mi criterio. Ya, muy bien, ahí vamos.
Vamos a definirlo de la siguiente manera, en base a lo que también han dicho los compañeros. Lo absoluto es aquello que existe por sí mismo. Nadie le creó, nadie le puso ahí, y que no tiene condicionamiento. Que yo no puedo realmente decir que existe o no, es incondicional, está ahí. Aquello absoluto realmente es, como dice en el diccionario, como ya lo dijeron, independiente de cualquier relación con otras cosas. Por lo tanto, si yo estoy hablando de la razón como lo absoluto, todo aquello que guía o que se guía hacia el conocimiento debe pasar por la razón para los modernos. Esta será una de las críticas de la filosofía latinoamericana. ¿Por qué razón? ¿O por qué sentido, mejor dicho? ¿O en qué sentido va la crítica? Principalmente en el que nosotros podemos aprender de diferentes formas. Aprendemos de diferentes formas. A través de la experiencia podemos tener un aprendizaje, pero para los modernos no. La única guía es la razón, la ciencia. Y aquellos que no se guían por la ciencia, entonces no pueden alcanzar el conocimiento y debemos guiarles porque están fuera de lo correcto, están equivocados. Quien ha expresado de forma más clara esta perspectiva de la razón como lo absoluto es el filósofo Hegel. Para Hegel, la continua progresión que existe en las formas de conocimiento nos pueden realmente llevar a alcanzar el progreso. Esta perspectiva lo vamos a plantear así. Para Hegel, la idea del conocimiento es, y de toda la realidad, es lineal. Es decirlo de esta manera, es lineal. ¿Sí? Lo único que me permite alcanzar el conocimiento es la razón. La razón es la guía del conocimiento, del progreso. Esta filosofía, así como la de Aristóteles, se llama, o esta perspectiva se llama teleológica, porque es de fines. Y yo voy de esta manera a través de la razón, alcanzando diferentes niveles hasta llegar realmente al conocimiento. Por eso el conocimiento es progresivo. Esta es la idea de progreso. Como les decía yo, su mamá les mira y dice, qué lindo, mi hijito ya ha crecido, ya tiene la posibilidad de tomar decisiones. ¿Por qué razón? Porque compara cuando ustedes eran niños. Su mamá tiene la idea de progreso en esta forma, de manera lineal. Entonces, mientras más arriba esté en la escalera, seré mejor, supuestamente. Supuestamente, porque tal vez cuando llegue acá, cometa los mismos errores que cometía al principio. Pero bajo la perspectiva de Hegel, no, es progresiva. Y el conocimiento también. En la filosofía de Hegel, la idea del saber progresivo, del saber como progreso a través de la razón, conduce a pensar la superioridad europea. ¿Por qué razón? Porque quienes se han guiado por la razón han sido los europeos. Entonces, digámoslo así, los europeos tal vez estén en esta escalerita. Y nosotros estemos acá. Entonces, como los europeos se han guiado por la razón, aquellos que no están guiados por la razón deben ser de cierta forma dominados y expresados frente a esta perspectiva. ¿Cuál es la idea de esta idea de progreso principalmente, o esta perspectiva de progreso? Alcanzar una verdad que sea absoluta, que no pueda, que no pueda cambiarse, que no pueda modificarse, una verdad que sea en todo momento, que no tenga modificación, que no tenga cambio, que sea independiente de nuestro criterio, que exista por sí misma, que sea incondicionada. Eso es lo que quieren alcanzar el conocimiento en sí mismo. Esta va a ser una de las críticas principales, la verdad sobre los demás pueblos. Entonces, en esta época comienzan a generarse una serie de explicaciones
de cómo es realmente el ser humano civilizado, por ponerlo de alguna forma. Y aquel civilizado será el europeo, porque es aquel que se guía por la razón, por aquel que busca el conocimiento, que busca las verdades absolutas. Por lo tanto, todo lo que esté debajo no es considerado dentro de ese criterio. Esta idea del absoluto es una de las consideraciones más nefastas que se ha planteado dentro de la perspectiva. Esta idea de la razón como absoluto. Porque es un absoluto progresivo. Entonces, mientras más voy yo adquiriendo en esta escalera, voy guiándome hacia el conocimiento en sí mismo, el conocimiento absoluto. Pongámoslo en el sentido de Platón. Aquí estaría yo con los sentidos y mi búsqueda es de la idea. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tratar de alejarme lo más posible de los sentidos en la escalera para alcanzar la idea absoluta, la idea pura. Pero realmente vemos que la verdad absoluta no existe. No existen verdades absolutas y el conocimiento no se lo puede alcanzar como tal. Recordando a Sócrates lo que decía, solo sé que nada sé. Es decir, que no puedo alcanzar un conocimiento absoluto. El conocimiento es infinito y el ser humano es finito, por lo tanto no se puede alcanzar. Pero desde la perspectiva de Hegel, esto es posible. El conocimiento, la realidad es progreso, progresivo. Y toda la realidad se ha ido conformando frente a esto. La revolución industrial, toda la perspectiva de la colonización se enmarcó en esta perspectiva del progreso. Vamos a revisar las críticas a la idea de lo absoluto en base a esta perspectiva sobre todo, a este concepto de absoluto, a esta perspectiva de absoluto. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No sé si es claro esta perspectiva del progreso. Bueno, vamos a ir puntualizando este elemento. Crítica de la idea o críticas. Varias corrientes de pensamiento han sometido a duda esta perspectiva de lo absoluto. Realmente la filosofía busca conceptos absolutos, universales, que no muten, que no cambien, o la filosofía busca estos universales, pero sabe que cambian. Una de estas críticas ha sido la crítica del pensamiento desde el pensamiento latinoamericano. El pensamiento latinoamericano ha criticado ampliamente la perspectiva de lo absoluto y sobre todo el pensamiento europeo. Cuestiona la idea de verdad absoluta. Uno de los pensadores latinoamericanos que ha cuestionado esta idea es Arturo Andrés Roig. Él cuestiona la idea de la verdad absoluta. Y se basa en esta perspectiva de la crítica, del pensamiento crítico. Menciona que todo sistema de pensamiento que se intenta posicionar como verdadero es una representación local que siempre depende del lugar del que se habla. ¿Qué quiere decir Roy con esto? Que no existe una verdad absoluta, porque la posición que está tomando Hegel es una perspectiva desde su época, desde su realidad, desde el pensamiento propiamente idealista alemán. Entonces, Andrés Roig dice, no, a ver, no funciona así. En la realidad, cada una de las culturas toma una decisión dependiendo de su contexto. Y desde su contexto habla. Y cree que su contexto es superior a los demás o es el único que existe. Lo cual es un error. Lo que podemos sintetizar como
un mero punto de vista, como pensaría Roig. Esta verdad absoluta es realmente o depende de un punto de vista. Y el método para entenderla debe considerar el ambiente cultural desde el cual se enuncia, es decir, contexto. Depende del contexto, depende del punto de vista. Para analizar a un filósofo no podemos, a ninguna persona realmente, de cualquier ámbito científico, de conocimiento, desligarlo de su contexto. La ciencia es verdad, trata de ser lo más objetiva posible, y en la época de la modernidad la ciencia fue uno de los pilares fundamentales para todos los procesos. Por lo tanto, se trató que la filosofía sea también objetiva, que trate de salir del contexto de su realidad y trate de plantearla para todos. Pero se llegaron errores, por ejemplo el de Hegel, creer realmente que el conocimiento es progresivo y a quienes han alcanzado el conocimiento son los que deben guiar o liderar o mover realmente. En este sentido, la filosofía está pensada como una empresa histórica, no científica. Para Andrés Arturo Roig, para Arturo Roig, realmente la filosofía es histórica y no científica. De ahí lo que les decía, por ejemplo, la filosofía no es ciencia. La filosofía no es una ciencia, no es una parte de la ciencia. De donde devienen las ciencias es la filosofía, es decir, que es madre, por decirlo de alguna forma, de todas las ciencias, pero no es ciencia. Realmente la filosofía es un ámbito que va preocupándose del pensamiento del ser humano, de la duda, del cuestionamiento. Que se ocupa de la elaboración de un punto de vista general, desde un enfoque personal o cultural, haciendo frente directamente al positivismo y a la noción de lo absoluto. Roig está criticando esta perspectiva. La verdad se plantea como única, es lo que se critica, nacida desde una causa o elemento primario. Por eso es lo que decíamos, el absoluto como Dios. Como Dios es el principio, origen y fundamento de todo, entonces hay un principio de la realidad, hay un comienzo. Aristóteles ya decía, no podemos hacer cadenas hasta el infinito, revisando de dónde provenimos nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Entonces debe haber un comienzo de todo. Ese es el concepto de Dios. Pero para la filosofía latinoamericana no es la búsqueda de lo absoluto, de la filosofía. Realmente es la búsqueda de el sentido propio del ser humano. La filosofía latinoamericana intenta posicionar su reflexión desde el particular latinoamericano, desde la perspectiva propiamente latinoamericana, olvidándonos de esta consideración, tratando de criticar el absoluto que ha generado realmente dominación, que ha generado problemas dentro de la perspectiva. Vamos a quedarnos ahí en nuestra reflexión. Vamos a ir puntualizando las siguientes clases. ¿Qué es realmente este pensamiento crítico latinoamericano? Vamos a ver las características del pensamiento filosófico latinoamericano para comprender cómo ha venido posicionándose. ¿Qué quiero que ustedes tengan en cuenta sobre todo? Que la filosofía latinoamericana es una respuesta, como filosofía sin más, como pensamiento filosófico sin más, no como filosofía con esta característica latinoamericana, sino como un pensamiento que viene desde América Latina y que trata de romper la dominación, sobre todo el concepto de dominación, que está enmarcado en esta visión de la época moderna, en tanto a lo absoluto, en tanto en el concepto de sujeto. El concepto de sujeto también es criticado. ¿Por qué razón? Porque el pensamiento latinoamericano ha sido un pensamiento
previo a la llegada de los españoles, un pensamiento comunitario, que no parte de estas ideas, o que por lo menos fue una preocupación en lo absoluto, tal vez en una consideración religiosa, pero no en cuanto al pensamiento. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No se olviden contestar la pregunta, que en realidad la contestamos aquí, tenerla en su cuaderno, que es parte de su portafolio, y eso les iré revisando. Gracias, jóvenes.